Herencia. La civilización y los judíos. Estos judíos fueron supervivientes del Holocausto, refugiados, personas desplazadas. Tras ellos yacían las ruinas de Europa humeantes y empapadas de sangre, y la devastación de sus vidas. Tras ellos yacían 6 millones de familiares y parientes, amigos y vecinos, asesinados. Durante más de un siglo habían asimilado y se habían adaptado. Habían luchado por sus tradiciones, por el derecho a ser diferentes. Habían creído en las posibilidades de la hermandad del hombre. Pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, para los judíos europeos que quedaban y para otras comunidades judías amenazadas, su irresistible esperanza era la de encontrar un lugar a salvo, un hogar seguro. Esperaban vivir vidas normales, crear familias y vivir en paz. Algunos encontraron refugio en las Américas y en Australia. Pero la mayoría miraba hacia otra parte, a un pequeño territorio con gran significado en su historia, a Palestina, la antigua patria de su pueblo. Hacia el futuro. Palestina. Durante siglos fue un rincón remoto y desolado del Imperio Turco Otomano, con una pequeña comunidad judía. Luego, a fines del siglo XIX y principios del XX, esta tierra vio la llegada de una nueva clase de colon judío. Eran jóvenes e idealistas procedentes de Rusia y de los países de Europa Oriental. Venían a fundar colonias agrarias, a empezar lo que soñaban que sería una nación judía. Se llamaban a sí mismos sionistas. Eran más de 80.000 cuando en Europa estalló la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco, aliado de Alemania, fue atacado. Fue derrotado, y las tropas británicas y francesas se trasladaron al cercano Oriente prometiendo independencia a sus varias regiones. Palestina cayó bajo el dominio británico, mientras que tanto su población árabe como la judía esperaban que se les diera el control de la tierra. En 1917, Gran Bretaña había emitido un documento, la Declaración Balfour, prometiendo el apoyo a la creación de un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío. Esta promesa alentó las esperanzas de los sionistas del mundo entero. En los años 20 aumentó la inmigración en parte debido a las nuevas oportunidades en Palestina, en parte debido al empeoramiento de las condiciones para los judíos en Europa Oriental. A mayor escala que nunca antes, la comunidad judía rehizo la tierra, limpiando campos, drenando pantanos, construyendo ciudades. En 1929 la comunidad judía alcanzó los 160.000 habitantes, el 20% de la población total de Palestina. En los años 30 los poblados judíos crecían incesantemente. Tel Aviv era ya una metrópolis. Y la inmigración judía crecía muy deprisa, con decenas de millares llegando cada año huyendo del poder nazi en Europa. En el Oriente Medio, Francia y Gran Bretaña habían creado recientemente nuevos estados árabes: Irak, Líbano, Siria. Los árabes de Palestina empezaban ahora a inquietarse, frustrados por la permanente dominación británica, airados por la permanente inmigración judía. En los años 30 hubo tumultos y esporádicos estallidos de violencia contra los judíos y las autoridades británicas.
pero el conflicto de Palestina estaba a punto de ser devorado por una próxima conflagración universal. La Segunda Guerra Mundial trajo media década de horror y devastación. En Europa, millones de personas se quedaron sin hogar. 3/4 partes de los judíos de la Europa ocupada por los nazis habían sido masacrados. Para los judíos de Alemania, Austria y Polonia en particular, su hogar parecía ser ahora la morada de los asesinos. En Kielce, en Polonia, en 1946, hubo un nuevo estallido antisemita. La chusma asesinó a 43 judíos. En Palestina, los judíos pedían que se construyese allí un puerto seguro para los supervivientes del Holocausto. Pero los británicos se negaron. Siguieron limitando severamente la inmigración con la esperanza de conseguir buenas relaciones con el mundo árabe y proteger así su influjo en el Oriente Medio. Los judíos, sin embargo, estaban decididos a aumentar la inmigración desafiando la autoridad británica. En secreto, a menudo en la oscuridad de la noche, judíos desplazados y sin hogar eran llevados a pequeños puertos de todas partes del Mediterráneo, hacinados en barcos viejos y apenas en condiciones de hacerse a la mar, para navegar hacia la prohibida costa de Palestina. Íbamos 2000 en un barco construido para 400. Muchos de nosotros estábamos enfermos por el hacinamiento, las malas condiciones y las tempestades. La mayor parte del tiempo la pasábamos abajo. El secreto era vital, pues los aviones británicos nos sobrevolaban. Cuando arribamos a la costa, en el horizonte apareció un barco de guerra. Nos habían descubierto. Sabíamos que tratarían de detenernos al llegar a la orilla, pero queríamos que los británicos supiesen que no podían quebrar nuestro espíritu. Algunos de los refugiados rompieron el bloqueo británico, pero la mayoría fueron capturados, enfrentándose una vez más a un destino incierto. Nos dijeron que subiríamos a un barco que nos llevaría a China. Por fin vimos ese barco en el puerto de Haifa. Sentimos una enorme sensación de abandono, de trauma y de incertidumbre, y hasta cierto punto de miedo. Muchos de nosotros salíamos de campos de concentración. El barco tenía ya el aspecto de un campo de concentración, porque sus cubiertas tenían alambradas como una jaula, y los que aún seguíamos en tierra y veíamos a los otros entrar en esas jaulas, pasamos por momentos de temores y dificultades. Mientras más de 50.000 judíos estaban internados en campamentos de Chipre, las negociaciones judías con los británicos no conducían a ninguna parte. Creció la presión internacional para que Gran Bretaña cambiase su política, pero sin resultado. En Palestina ahora los judíos luchaban contra los británicos con todos los medios disponibles. En 1946, el Hotel Rey David, cuartel general británico en Jerusalén, fue volado. Por todo el país se volaban puentes, se atacaba a los soldados. La respuesta británica seguía siendo el aprisionamiento, los registros armados, las duras condenas. Se desarrolló un aparato de represión y control. Incapaz de encontrar una solución, en febrero de 1947 el gobierno británico pidió la intervención de las Naciones Unidas. Después de meses de investigaciones y debates, la Asamblea General de las Naciones Unidas sometió a votación la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Vamos a proceder a la votación. Sí. South Africa? Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Sudáfrica. Sí. Abstain? The United States? Unión Soviética. Sí. Yes. Reino Unido. Abstención. Estados Unidos de América. Sí. La resolución del Comité Especial de la ONU para Palestina ha sido aprobada por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Habría 2 estados
ocupando la zona de Palestina, con Jerusalén convertida en ciudad internacional. Una vez más, 19 siglos después de la destrucción de Jerusalén por las legiones romanas, los judíos tendrían una tierra propia. El 14 de mayo de 1948, finalizando una ocupación de 30 años y negándose al cumplimiento del plan de partición de la ONU, los británicos se retiraron de Palestina. Esa misma tarde, en Tel Aviv, David Ben Gurión, líder del Consejo Nacional Judío, proclamó la fundación de un Estado judío en Palestina que se llamaría Israel. Fue casi 3 años después, casi al día del final de la guerra en Europa y del hundimiento de la mayor tiranía que jamás oprimiera al pueblo judío. Para los judíos fue una transición milagrosa del profundísimo valle de la desesperación al cumplimiento de sus mayores esperanzas. Pero los árabes consideraron la decisión de la ONU como una derrota. Guerrilleros árabes de Siria y Líbano, los ejércitos de Egipto y Transjordania y otras fuerzas árabes cruzaron las fronteras de Palestina por las armas, apresurándose a ocupar el vacío creado por la retirada británica. Ahora los judíos tenían que tomar las armas para defender sus vidas y la vida del nuevo Estado. Con pocas armas y suministros, pero con decisión y disciplina, crearon un ejército civil. La guerra estalló a lo largo y a lo ancho del país, y en ningún lugar con mayor ferocidad que en la sitiada Jerusalén. Fue preciso un año de conflictos intensos y duros. El plan de las Naciones Unidas fue destruido en el curso de la batalla. El acceso a la ciudad vieja de Jerusalén se perdió. La ciudad quedó dividida, y sus lugares más sagrados quedaron en manos de las fuerzas árabes. En 1949 Israel salió victorioso, pero a un alto precio. 6.000 muertos, el 1% de la población judía. Por primera vez en casi 2000 años, había un Estado judío. Y en 1949 Israel ocupó su puesto como miembro de las Naciones Unidas. Por algún milagro, había tenido éxito. Los judíos habían estado sin tierra, unidos por los lazos de su historia común, de su fe compartida y de los ciclos recurrentes de su calendario religioso. Pero ahora se había creado una gran comunidad en el lugar que había dominado la historia judía. Estos judíos estaban unidos no solo en el tiempo, sino también en el espacio de este nuevo Estado. Y la antigua oración, el año que viene en Jerusalén, alcanzó un nuevo significado, un nuevo sentido. Porque Jerusalén quedaba ahora al alcance de la mano. Había una puerta que daba la bienvenida, un lugar propio, un Estado cuya ley fundamental daba a todos los judíos del mundo el derecho a la entrada. Y vinieron. Más de 500.000 solo en los 3 primeros años. En 1951, la población judía de Israel se había duplicado a más de 1 millón. Vinieron de 42 países, muchos de ellos, como estos yemenitas, de países árabes. Para los yemenitas parecía el cumplimiento de una promesa bíblica: volver a Israel sobre las alas de un águila, aunque el águila resultase ser un viejo DC-6. Un avión tras otro trajeron laboriosamente a la totalidad de la comunidad judía del Yemen. 120.000 más llegaron en vuelos desde Irak. Durante siglos muchos judíos habían vivido esparcidos por las tierras árabes, con una cultura y unas costumbres muy diferentes de las de sus hermanos europeos. Pero en Israel, todos estos judíos iban a compartir un destino común y una finalidad común.
Desde Marruecos, los judíos trajeron la celebración del Munah, un festejo exclusivo de esa comunidad que señala el final de la Pascua. La variedad de costumbres desarrollada entre los judíos durante sus 2000 años de dispersión se unía ahora por primera vez dentro de las fronteras de una sola tierra. Para la mayoría de los que vinieron, Israel significaba más que un refugio. Esperaban encontrar en él un lugar de renacimiento para el pueblo judío, la sede de una nueva cultura judía. David Ben-Gurión, el primero de los primeros ministros de Israel, tenía la profunda convicción de que su pueblo crearía una cultura nueva y vital mientras trabajaba para transformar la tierra. Él mismo quiso trabajar la tierra, demostrando con su trabajo su creencia en una sociedad sin privilegios. Escribió: es difícil encontrar una revolución que sea más profunda que lo que el sionismo quiere hacer por la vida del pueblo hebreo. Esta ha de ser una patria para todo judío que regrese aquí. Una patria que proporciona igualdad a todos sus hijos. Ben-Gurión y su esposa están enterrados aquí, al borde del desierto que ocupaba el centro de su visión, cerca del kibutz Sde Boker, su último hogar. Inspirados por el sueño sionista, los israelitas cogieron unos campos abandonados y los rehicieron. El kibutz, un nuevo tipo de poblado colectivo, fue un motor de este progreso. Un pequeño número de judíos dejó atrás sus profesiones y sus experiencias de la vida urbana para sumarse a los kibutzim y a otros poblados pioneros en persecución de un nuevo ideal. Mientras trabajaban la tierra, participaban por igual en decisiones tomadas para el bien de la comunidad y del país considerado como un todo. Íbamos a un lugar nuevo. Íbamos a construir no solo un poblado, no solo una colonia, sino una nueva forma de vida. Algo diferente, algo mejor. Un lugar basado en la igualdad, en la mutua ayuda. Otra sociedad. El desafío que me trajo a Israel fue la patria judía. La idea de construir algo a partir de nada. La unidad del kibutz me atraía. La dureza del kibutz me atraía. Siempre he comparado lo que hicimos entonces a la apertura del oeste de los Estados Unidos. El kibutz, con sus ideales altruistas y una preocupación social que todo lo abarca, ha sido una fuente de líderes fundamental para la totalidad de la comunidad israelí. Ha sido un símbolo permanente de un aspecto del sueño sionista. La creación de Israel tuvo un profundo efecto en los judíos de todo el mundo. Les dio una nueva inspiración, una nueva fuente de orgullo. En Gran Bretaña, en Francia, en América del Norte y del Sur, en todo el mundo, las comunidades judías encontraron fuerza y un significado interno en la existencia de un Estado judío. En ninguna parte fueron más aparentes estos efectos que en la mayor comunidad judía del mundo, entre los judíos de los Estados Unidos. La población judía de esta tierra ha aumentado hasta los 6 millones desde los días en que muchos judíos llegaron por primera vez a poblar estas calles y viviendas del Lower East Side de Nueva York. Los judíos que vinieron de Europa Oriental a fines del siglo XIX y principios del XX vieron en los Estados Unidos la puerta de oro hacia su futuro. Aportaron una rica mezcla de respuestas al mundo moderno. La ambición que les movía a todos, sin embargo, era la de convertirse en americanos.
A medida que se fueron abriendo camino en la sociedad americana, se fueron transformando, modificándose por la cultura de este país. Eran americanos, pero muy fuertemente ligados a un mundo judío. Sus lealtades y sus sentimientos fluían en ambas direcciones. En los años 30, los judíos de Europa Oriental estaban encontrando un puesto destacado en la vida americana. Me comprometo en un nuevo acuerdo para el pueblo americano. La administración de Franklin Delano Roosevelt incluyó a los judíos en el gobierno como nunca se hizo antes. Mientras muchos se sentían como en casa en las calles y barrios de este país, seguían sintiéndose parte de una extensa comunidad judía. Participaban cada vez más en asuntos internacionales en apoyo de los esfuerzos sionistas en Palestina. Al crecer el poder de Hitler en Europa, el sionismo se convirtió en un punto de unión para la comunidad judía americana. Tras la Segunda Guerra Mundial, toda América celebró la derrota de la Alemania nazi. Para los judíos de América la victoria era importantísima, pero incompleta. Entonces dieron su apoyo a los judíos de Palestina en su triunfal esfuerzo de fundar un albergue para los refugiados europeos. En los años 50, los judíos se integraron en todos los aspectos de la vida americana. En todos los aspectos se entregaron al mundo americano y fueron bien recibidos por él. En aquellos años, la comunidad judía estaba cambiando muy rápidamente. Antes de la guerra, la mayoría de los judíos había vivido en lugares como el Lower East Side de Nueva York o en otros vecindarios urbanos judíos. Ahora dejaban atrás aquellos lugares. Su experiencia de la vida urbana iba pasando al recuerdo, incluso a la nostalgia. Aquí había un pequeño enclave del Oriente Medio. Había también una calle que dominaban los rumanos. Ahora no pueden verlo, pero la mayoría de los cafés, o al menos muchos de ellos, estaban aquí en la calle Allen. El antiguo estilo de vida se ha convertido en un recuerdo. Desde hace décadas, los judíos se han estado trasladando a los suburbios, mudándose a comunidades mixtas e integradas. La sensación de un mundo judío inmediato ha desaparecido. Se han convertido en parte de una comunidad americana más grande. Estos judíos y sus hijos son más libres para llevar adelante sus vidas individuales de lo que jamás fueron los judíos en la historia de la diáspora. Pero en los Estados Unidos el judaísmo se ha convertido en muchos aspectos en un credo igual a las otras religiones del país. Para los judíos y para los no judíos, el culto es una parte voluntaria de la vida. Durante miles de años, los judíos han sido algo más que simples seguidores de una religión. Han sido un pueblo. En los Estados Unidos se plantea la cuestión de si pueden seguir siendo una comunidad. Y si es así, ¿cómo? Porque hay un peligro, la tentación de la asimilación. En Estados Unidos, menos de la mitad pertenece a una sinagoga. Y más de 1 de cada 3 judíos se casa con alguien que no lo es. Pero los judíos de los Estados Unidos mantienen un sentido de preocupación comunal que continuamente busca expresión. Hay una gran cantidad de organizaciones y servicios judíos, centros comunitarios locales, federaciones filantrópicas judías, asociaciones nacionales. Esta red de actividades ayuda a mantener la comunidad. Y dentro de esta red, el apoyo a Israel juega un papel importante. Es algo más que un simple motivo para desfilar por la Quinta Avenida de Nueva York todos los años.
En los últimos años, la preocupación por Israel ha superado todas las distinciones que separan a los judíos americanos, religiosos o no, tradicionalistas o reformistas. Aunque pocos desean ir a instalarse allí, para muchos Israel se ha convertido en un factor importante de la manera que tienen para definirse a sí mismos como judíos. La preocupación por Israel es real y sincera. Y no porque Israel sea una tierra acosada por enemigos y el pacífico albergue siga siendo un sueño impalpable. Los judíos de la diáspora, recordando el Holocausto, temen que la comunidad israelita pueda ser ahogada y destruida. En 1967, la pesadilla amenazó una vez más. En mayo de aquel año, Egipto exigió que las fuerzas de la ONU fuesen retiradas del Sinaí. Avanzó, cortando el puerto israelí de Eilat, y acumuló 1000 tanques y 10.000 soldados en el Sinaí. Durante 2 semanas Israel buscó ayuda internacional, pero en vano. La respuesta de Israel, cuando llegó, fue rápida e inesperadamente devastadora. En menos de una semana Israel salió victorioso. La península del Sinaí, los altos del Golán, la orilla oeste del Jordán quedaron bajo control israelí. El 7 de junio, los soldados israelitas tomaron posesión de la parte antigua de Jerusalén, a la que se les había negado el acceso desde hacía 19 años. Ahora los judíos podían otra vez llegar al muro occidental, sede del templo antiguo, para orar ante el profundamente emotivo símbolo de sus orígenes como pueblo. En el mundo entero los judíos estaban orgullosísimos de la victoria de Israel. Para la mayoría de las comunidades el efecto fue profundo, y en ningún lugar tanto como entre los 2 millones de judíos de la Unión Soviética. Uno de los que recuerdan vívidamente aquel momento es Alla Rosinek, que en aquella época estudiaba en Moscú en la escuela secundaria. Era la primera vez que la palabra judío tenía algún sentido positivo. Había un Estado judío, lo que significaba que yo no era una proscrita, que pertenecía a un Estado. Y después de eso, no me costó mucho aprender que hay un pueblo judío que vive en un Estado judío, que tiene una historia, una religión y un idioma judío. Y ahora ya he dejado de ser una desplazada. Tengo un pueblo y tengo un país. La Plaza Roja de Moscú en los años 30. La revolución comunista había puesto fin a los pogroms zaristas y a las persecuciones de judíos. Los judíos destacaron en la vida soviética, en la política, en la ciencia y en las artes. Los soviets alentaron también a todas las culturas de su estado multinacional, incluida una secular cultura yidis. Shlomo Mikoels, uno de los mejores actores de su generación, fue uno de los muchos que se beneficiaron del apoyo gubernamental. Estuvo muy bien considerado como director del Teatro Yiddish de Moscú en los años 30, donde se representaron muchos clásicos de la escena yiddish como expresiones auténticas de la cultura proletaria. La literatura yiddish de todo tipo floreció. 150.000 niños judíos estudiaban en yiddish en escuelas subvencionadas por el Estado. Sin embargo, en el curso de los años 30, José Stalin transformó su gobierno en un sistema absolutista. Liquidó a viejos aliados, incluso amigos, entre ellos a Trotsky, judío y fundador del Ejército Rojo. Los judíos, como todos los demás, perdieron a muchos de sus líderes en las purgas. Pero los años de guerra que vinieron a continuación trajeron una especie de reconciliación. Stalin apoyó la formación de una liga judía antifascista que incluía a Mikoels y a importantes escritores e intelectuales judíos. Acabada la guerra, sin embargo, Stalin, temeroso de deslealtades provenientes de todas partes, eligió a los judíos como un importante blanco de su paranoia. Uno de los primeros en ser liquidados fue Shlomo Mikoels.
Como en la época zarista, el antisemitismo oficial se convirtió de nuevo en política de Estado. Nadie estaba a salvo. Los líderes de la Liga Antifascista, los líderes de la cultura yiddish. El poeta Pérez Márquez, asesinado. El novelista David Bergleson, asesinado. Fueron asesinados por docenas, todos con acusaciones falsas. El Estado soviético se propuso aplastar la identidad de sus judíos. Tbilisi, en la Georgia soviética. El barrio judío en 1980. Estas fotos, tomadas por el judío soviético Nodar Gingi-Hasbili, documentan los restos de la vida judía soviética. Cada vez se hacía más y más difícil la práctica como judío, y todo lo que tuviera que ver con el pasado y la tradición estaba desapareciendo. Sabía que si no registraba ahora la escena, pronto sería demasiado tarde. Todo habría desaparecido. En Berdyshev, la sinagoga se convirtió en una fábrica de medias. En Kiev, en una sala de cine. En Novorossiysk era un taller de costura. Un edificio de oficinas en Lituania. Un cine en Yetomir. La hostilidad oficial contra la identidad judía se ha convertido en una parte de la política gubernamental. Dentro del Imperio Soviético, los judíos están considerados como un pueblo. Pero ¿como un pueblo? Como un pueblo, pero un pueblo cuya cultura los soviets tratan de reprimir. La educación judía, incluso en privado, está prohibida. El hebreo está prohibido, como todas las expresiones de la cultura judía. Desde los años 60, unos cupos no oficiales han excluido a los judíos de muchos puestos en el gobierno, en el ejército, en institutos médicos y científicos. La admisión a la universidad está restringida. Después de la Guerra de los 6 días, muchos judíos buscaron visados de salida para Israel. Ningún ciudadano soviético es libre de salir del país, pero el Kremlin, para impulsar la distensión, permitió que 250.000 judíos emigrasen gradualmente. Un éxodo sin precedentes en los anales soviéticos. Pero quedan cerca de 2 millones. Y los judíos de otros países miran preocupados cómo muchos judíos soviéticos que han solicitado marcharse padecen todo el peso de la opresión soviética. La lucha de los judíos soviéticos. Las periódicas amenazas a la seguridad de Israel. Esto y los peligros a los que se han enfrentado las comunidades judías desde Argentina hasta Etiopía han unido al mundo de los judíos en una causa común. Desde 1967 ha habido un nuevo sentido de la solidaridad. En Gran Bretaña, en Francia, como aquí en América, las manifestaciones públicas de protesta y apoyo unifican a la comunidad y dan esperanzas a los presos y a los perseguidos. Avital Sharansky, esposa de un científico soviético encarcelado. Shalom, amigos. Otra vez nos reunimos para pedir la inmediata liberación del prisionero de Sion Anatoly y de otros de nuestros prisioneros. Desde la prisión, mi marido me ha escrito hablándome de su fe. De su fe en la indivisible unidad del pueblo de Israel y de su fe en la dignidad del hombre. Los judíos son particularmente sensibles a las cuestiones de la dignidad humana, a la luz de su historia y de sus traumas en este siglo. Estos son supervivientes del Holocausto reunidos en Israel en 1982 para recordar y rememorar. Son un residuo de los residuos. En el monumento conmemorativo del gueto de Varsovia, honran a sus muertos
y especialmente el valor de aquellos que resistieron en los campos, en los guetos, en el levantamiento de Varsovia y entre los partisanos. Recuerdan el pasado, pero miran al futuro, decididos a conservar una identidad por la cual millones perdieron su vida. Hay grandes motivos para desconfiar del progreso que se cree que ha realizado la humanidad, especialmente en este siglo. La experiencia a la que sobrevivieron estos pocos ha planteado preguntas profundas e imposibles de responder. En palabras del filósofo judío Martin Buber, ¿cómo es aún posible una vida con Dios en un tiempo en el que hay una Auschwitz? Uno puede seguir creyendo en el Dios que permitió que sucedieran estas cosas, pero ¿se puede seguir hablando? ¿Puede uno todavía escuchar su palabra? la experiencia del Holocausto ha ayudado a redefinir la relación entre cristianos y judíos. El reverendo Bruce Bramlett. Visité el Museo del Holocausto en Jerusalén mientras estaba en un viaje clerical hace varios años. En aquel punto decidí realmente que no podía seguir siendo cristiano si no comprendía la relación del cristianismo con el judaísmo, porque de alguna manera muy poderosa me sentía responsable de lo que había sucedido. Creo que alguien dijo una vez que la gran carga de la vida judía es sufrir y que la gran carga del cristianismo es la culpa. Y pienso que sí, que si el individuo cristiano no puede responsabilizarse de toda la historia de la cristiandad, los cristianos deben cambiar sus actitudes y revisar su manera de pensar respecto al judaísmo, para poder actuar arrepentidos de aquellas actitudes del pasado y asegurarse de que algo como el Holocausto no pueda volver a suceder jamás. Desde los primeros días del cristianismo, muchos habían considerado culpables al judaísmo y a todos los judíos de todas las generaciones de la crucifixión de Jesús. En 1965, durante el Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia Católica declaró que esta acusación carecía de base y reafirmó los cimientos espirituales comunes del judaísmo y el cristianismo. Esta es Praga, que durante 1000 años fue en parte una ciudad judía. Los nazis masacraron a los judíos de Checoslovaquia y almacenaron aquí en Praga tapices, fundas de la Torá, comentarios rabínicos, ornamentos rituales, todo lo que habían saqueado y expoliado de las juderías de Europa. Pretendían crear un museo de un pueblo desaparecido. Los objetos están ahora bajo custodia de los archivos estatales checos. En 1983 se preparó una exposición para ser trasladada a los Estados Unidos. Y el insólito museo nazi se convirtió, en cambio, en un precioso legado de siglos de piedad y expresión artística judías. Para los judíos de hoy, estos objetos, donados a las sinagogas en recuerdo de seres queridos fallecidos, son en sí mismos un emotivo lazo con el pasado, con un mundo que ya no existe. Pero hay aspectos de ese mundo que siguen siendo recordados y conservados. Su lenguaje, sus actitudes, su música. En la esquina de una calle de Nueva York se celebra el klezmer, la tradición de la música popular stealth. El klezmor era el intérprete cuya alegre música acompañaba bodas, bar mitzvahs y otras celebraciones de la vida cotidiana. Muchas de las tradiciones culturales de los judíos han recorrido el tiempo y el espacio para ser redescubiertas y atesoradas por nuevas generaciones en mundos diferentes. Para algunos, como estos Hasidim, la tradición da forma y define los mismísimos detalles de la vida, conservando el estilo de vestir de la práctica religiosa común en la Europa oriental hace 2 siglos. Menachem Mendel Schneerson,
el Lubavitcher Rebbe, el séptimo en ostentar ese título, se reúne con los miembros de su comunidad. Los Hasidim son una pequeña minoría, menos del 1% de los judíos del mundo, pero tratan activamente de llegar a la comunidad judía más extensa con su mensaje de adhesión a la tradición, y su influencia se extiende mucho más allá de su número. Las tradiciones de la vida judía son adoptadas de formas diferentes por otros. En este jardín, en un suburbio estadounidense, un grupo de judíos conservadores comparte un tipo de servicio íntimo e informal. Este es un grupo Chaburaj, uno de los muchos que hay en América. En pequeñas reuniones, los judíos reformistas, conservadores y a veces ortodoxos reafirman su pertenencia a un mundo de vida, cultura y culto judíos. Es un fenómeno americano que refleja las pautas y los ideales de la sociedad americana. En muchos grupos las mujeres comparten con los hombres las responsabilidades del ritual, pero la importancia de la antigua tradición judía es aparente en todas partes. Los Chaburaj no son más que un pequeño aspecto de la asombrosa variedad con la que el judaísmo ha respondido a un ambiente libre. As we have greeted Shabbat in our homes, so do we receive it at this family service in the extended home of the Jew, the synagogue. On this day, we would see the world in a new light. Más representativos son aquellos que siguen la corriente principal, la amplia mayoría de los judíos de Estados Unidos. Ya sea en la sinagoga o en la vida fuera de la comunidad judía, estos americanos han descubierto que su judaísmo es una parte integrante de los Estados Unidos, entretejida en el tapiz de la nación. No hay prácticamente un aspecto de la vida americana que les esté cerrado. No hay un aspecto de la sociedad americana que de algún modo no se haya beneficiado de sus contribuciones. En este mundo más tolerante, más integrado, los judíos de todas partes han estado buscando nuevas y diversas expresiones de su identidad judía. En la gran comunidad de los Estados Unidos, en las populosas juderías de Francia, donde vive más de 500.000 de judíos, y en otros países, desde Australia hasta Brasil, la vida y la experiencia judías continúan en una rica y creativa variedad. En Israel, la misma ciudadanía es parte de la identidad judía. Con el transcurso de los años, la sociedad israelita ha continuado creciendo y madurando. En menos de 4 décadas, desde la fundación del Estado, la imagen de la tierra y el ritmo de su vida han sido transformados. Su población judía ha aumentado de 600.000 en 1948 a más de 3 millones hoy en día. En los últimos 20 años, Israel ha progresado hasta mucho más allá de sus comienzos agrícolas, desarrollando con éxito industrias basadas en la ciencia y en la tecnología. Israel posee una de las escasas democracias auténticas de Oriente Medio. La variedad de sus estilos de vida es única entre las juderías del mundo. Los sefarditas, los judíos que emigraron de tierras islámicas, suman el 60% de su población. Son su estilo y sus entusiasmos los que ahora tienden a dar color a la cultura, más que las de los judíos europeos que fueron los fundadores de Israel. Entre los logros más únicos y notables de Israel se encuentra el renacimiento del hebreo y su transformación del lenguaje principalmente litúrgico en un lenguaje para la vida cotidiana. La antigua lengua da un testimonio elocuente del hecho de que Israel es una tierra nueva y vieja a la vez.
Pero el éxito de Israel, sus triunfos y logros, están unidos a un dilema: el destino y el futuro de los árabes palestinos. En los levantamientos que crearon Israel, muchos perdieron sus hogares. Unos huyeron a Siria y Líbano, otros a la orilla oeste. Este es un campamento de refugiados cerca de Jericó, construido después de la guerra de 1948. Durante un tiempo alojó a los que carecían de hogar, hasta ser abandonado en 1967. Siria, Egipto y Jordania han lanzado repetidamente los dados de la guerra en nombre de los árabes palestinos. Todas las veces han perdido. Más del 17% de los ciudadanos israelíes son árabes, tanto musulmanes como cristianos, que no escaparon del país en la guerra de 1948. Tienen todos los derechos civiles. Están representados por miembros árabes del Parlamento. Algunos son jueces, alcaldes, funcionarios. Pero aún hay problemas y tensiones sin resolver. Estos árabes son ciudadanos de un Estado judío, pero miembros de una nación árabe. Como dijo uno de ellos: mi nación está en guerra con mi Estado. Ahí está el dilema. En Israel, por primera vez en milenios, los judíos han tenido que vérselas con el ejercicio del poder estatal y con el uso de la fuerza militar. Dadas las circunstancias de asedio y aislamiento en las que siempre se ha encontrado, Israel en un sentido se ha vuelto igual que otras naciones, con sus acciones discutidas, su población dividida. Ahora, al final de 4 décadas, Israel se está enfrentando a las limitaciones y a los peligros del poder militar, aprendiendo la difícil lección de que si bien las armas pueden servir para proteger, no siempre pueden conseguir la paz. Israel paga el precio que pagan otras naciones. Tiene sus cementerios de muertos de guerra, su día de recuerdo. Ha tenido ya muchas guerras, demasiadas. Pero los israelitas se aferran a la esperanza de la paz y se ha abierto una brecha significativa e intensa en el muro del aislamiento. En 1979, con mediación de los Estados Unidos, Israel firmó un tratado de paz con Egipto. Y por fin pudo decir junto con uno de sus mayores y más poderosos vecinos árabes: ¡basta de guerras! No más guerra y la oportunidad de crecer y prosperar, de construir y sembrar, de vivir sus vidas en paz, de asegurarse un futuro a salvo. En el norte de Israel, los miembros de un kibutz celebran el Shavuot, una doble celebración que marca la entrega de la ley en el monte Sinaí y la cosecha de los primeros frutos de la temporada. Las realidades de la vida son a menudo dolorosas y difíciles, pero una nueva generación de israelitas se esfuerza en superar los problemas que han acosado a este pequeño país, y en su esfuerzo crearán, a través del ejemplo de sus vidas, una nueva expresión de ser judío. Los judíos de Israel siempre sacarán fuerza e inspiración del recuerdo de su pasado. Comparten con los judíos de todo el mundo un sentido de la historia, una serie de ideales, porque un recuerdo santificado es lo que mantiene unido al pueblo judío. En esta fiesta de los tabernáculos, recuerdan sucesos perdidos en las brumas del pasado. El vagabundeo a través de los desiertos del Sinaí y la primera y más grande de las contribuciones judías, la idea del Dios único. Recuerdan, en este muro occidental del templo de Herodes, toda la historia de su participación en el mundo antiguo y su sentido de ellos mismos como nación. Recuerdan el milenio de su estancia en Europa,
las persecuciones y las épocas doradas de su dinámica dispersión, y la realización del sueño sionista. A lo largo de su compleja historia, han seguido evolucionando como una civilización única y notable. Han tomado prestado de y han contribuido a las muchas culturas con las que han estado en contacto. En la rica variedad de sus vidas reflejan la variedad de toda la civilización. La historia de los judíos tiene una asombrosa resonancia. Su extraño destino, sus logros, su sufrimiento y su visión son una parte perdurable de la civilización. Porque civilización es la unión de la memoria y la experiencia de todos los pueblos. Somos todos nosotros hijos de la historia. Y para el enriquecimiento de nuestro mundo debemos intentar cada uno de nosotros juzgarla a la luz de sus valores más elevados y transmitirla como un tesoro para toda la humanidad. Este es el mensaje de los judíos al mundo.